mis manos temblaban y su mirada me atravesó como un rayo ardiente. Hola, me llamo Olivia, tengo 18 años, y esta es la historia que cambió mi vida para siempre. Crecí en un pequeño pueblo llamado Alhama de Granada, rodeada de montañas y con el murmullo constante del río Guadalfeo cerca de casa. Soy hija única y siempre he vivido con mis padres, quienes me han colmado de amor y apoyo, especialmente en mi pasión por los animales, sobre todo los perros. Desde que tenía 14 años, soñaba con tener un compañero canino, y ese sueño se cumplió el día que conocí a Marco, un gran danés con ojos que parecían guardar secretos. Pero aquella tranquila tarde de domingo, la calma de nuestro hogar se rompió para siempre. Lo que ocurrió fue tan inesperado que me dejó sin aliento, marcando el inicio de una conexión que nunca imaginé. Aquella mañana de domingo empezó como cualquier otra en Alhama de Granada. El sol acariciaba suavemente las fachadas encaladas de las casas, y el aroma a jazmín flotaba en el aire. Marco y yo salimos a nuestro paseo habitual por el parque cercano, un lugar que para mí era un refugio de paz y alegría, y para él, un espacio para correr libre y feliz. Siempre me encantaba verlo correr entre los árboles, su cuerpo esbelto y musculoso moviéndose con gracia, mientras su cola se agitaba como una bandera al viento. Parecía disfrutar cada instante, olisqueando cada rincón, observando a las palomas y, a veces, jugueteando con otros perros del barrio. Pero ese día algo era diferente. Al principio no supe qué era, solo sentí una ligera inquietud en el aire, una especie de tensión invisible que me erizaba la piel. Mientras caminábamos por el sendero de tierra, Marco de pronto se detuvo, erizó las orejas y su mirada se clavó en un punto lejano. En la distancia, apareció otra perra, también un gran danés, pero con un pelaje dorado que brillaba como el sol de mediodía. Su porte era elegante, casi majestuoso, y de inmediato sentí que entre ellos surgió una conexión intensa, como si un imán invisible los atrajera sin remedio. Mi corazón empezó a latir más rápido, aunque no sabía por qué. Intenté llamar a Marco, pero él tiraba con fuerza de la correa, decidido a acercarse a aquella desconocida, y yo apenas podía sostenerlo. Fue el comienzo de algo que cambiaría todo. Mientras luchaba por controlar la correa, sentí como la fuerza de Marco me arrastraba casi sin remedio. Su cuerpo vibraba de energía contenida, y sus ojos brillaban con una intensidad que nunca antes había visto. Intenté llamarlo con voz firme, pero él parecía ensimismado, como si estuviera hipnotizado por la presencia de aquella perra dorada. Cada paso que daba hacia ella aumentaba mi desconcierto y una mezcla extraña de miedo y fascinación se apoderaba de mí. Recuerdo que la gente en el parque nos miraba, algunos con sorpresa y otros con una sonrisa cómplice, como si intuyeran que algo especial estaba pasando. Pero yo me sentía atrapada en una burbuja donde solo existía Marco y esa perra desconocida. Finalmente, él llegó hasta ella, y en ese momento la atmósfera cambió. Los dos perros se olieron, moviendo las colas con una emoción que parecía casi humana. Yo observaba desde la distancia, tratando de comprender qué significaba todo aquello. Después de unos minutos que parecieron eternos, traté de llamar a Marco de nuevo. Esta vez, su reacción fue diferente. Se volvió hacia mí con una expresión que mezclaba confusión y culpa. Sus ojos, normalmente tan alegres y confiados, ahora estaban bajos, como si supiera que había hecho algo que me molestaba, pero sin entender del todo por qué. Fue entonces cuando sentí que algo en nuestra relación comenzaba a cambiar, aunque aún no sabía qué ni cómo. Caminamos de regreso a casa en silencio, con una sensación extraña flotando entre nosotros, como si una puerta invisible se hubiera abierto y no supiéramos si queríamos cruzarla o cerrar para siempre. Al llegar a casa, la atmósfera era diferente, casi irreal. Marco ya no trotaba alegremente a mi lado ni movía la cola con entusiasmo, en cambio, caminaba lentamente, casi como si estuviera cargando con un peso invisible. Entramos en el salón, y me senté en el sofá, intentando entender qué había ocurrido durante ese paseo. Marco se acomodó en el rincón, con la mirada perdida y los ojos llenos de una tristeza que me rompió el alma. Mientras lo observaba, recordé todos los momentos que habíamos compartido desde que llegó a nuestra familia, sus primeros pasos torpes como cachorro, sus juegos llenos de energía y cariño, y cómo siempre había sido mi refugio en los días grises. Pero ahora, en aquella tarde silenciosa, sentí que algo se había quebrado entre nosotros, una barrera invisible que no sabía cómo cruzar. Intenté acariciarlo,
pasando la mano lentamente por su lomo sedoso, pero Marco apenas reaccionó. De repente, al tocar una zona cerca de su costado, emitió un leve gemido, tan suave que casi dudé si lo había imaginado. Mi corazón se aceleró, y retiré la mano con cuidado, preocupada por ese extraño comportamiento. ¿Estaba enfermo? ¿Le había pasado algo durante el paseo? No podía evitar sentir una mezcla de miedo y desconcierto. Esa noche, mientras me acostaba junto a Marco, su calor habitual parecía distante, y aunque su respiración era tranquila, yo no lograba calmar mi mente. Miraba el techo de mi habitación, iluminado por la luz tenue de una lámpara, y las preguntas se agolpaban en mi cabeza. ¿Qué estaba pasando con mi amigo fiel? ¿Por qué sentía que algo invisible nos separaba? Y lo más inquietante, ¿qué iba a significar todo esto para nosotros? La incertidumbre se instaló en mi corazón, y supe que nada volvería a ser igual. Aquella noche, el silencio de mi habitación se volvió un refugio y una prisión a la vez. Marco dormía a mi lado, acurrucado en su rincón habitual, pero yo no podía conciliar el sueño. Cada vez que intentaba cerrar los ojos, su imagen y ese extraño gemido se repetían en mi mente, como un eco que no quería desaparecer. Sentía una mezcla confusa de cariño y preocupación, de una conexión que parecía crecer, pero también de un miedo que no lograba comprender. Al amanecer, decidí que tenía que entender qué le pasaba a Marco. Me levanté con cautela para no despertarlo y me acerqué a él con la intención de examinarlo mejor. Sus ojos se abrieron lentamente y me miraron con una mezcla de ternura y algo que no supe identificar. Su pelaje, siempre tan brillante, parecía más opaco, y su respiración, aunque constante, tenía un ritmo distinto. Toqué suavemente la zona donde la noche anterior había sentido ese gemido, y esta vez Marco reaccionó con un leve estremecimiento, pero no parecía dolor intenso. La incertidumbre crecía dentro de mí, y decidí que era momento de llevarlo al veterinario en el pueblo vecino, donde conocían bien a Marco y sabían cuánto lo quería. Mientras lo preparaba para salir, sentí una mezcla de esperanza y temor. Esperaba encontrar una explicación lógica, pero temía que fuera algo grave. Marco parecía entender que algo importante sucedía, pues me seguía con una mirada atenta y una calma inusual. En el trayecto, el paisaje de la Sierra Granadina se desplegaba ante nosotros, con sus olivos plateados y el cielo despejado. Pero para mí, nada de eso importaba en ese momento, solo quería respuestas. Cuando llegamos a la clínica, la veterinaria nos recibió con una sonrisa amable y una mirada comprensiva. Mientras examinaba a Marco, yo sentía que el mundo se detenía, esperando un diagnóstico que pudiera explicar aquella extraña distancia que había surgido entre nosotros. ¿Qué nos esperaba a partir de ahora? ¿Podríamos volver a ser los mismos? La respuesta estaba por llegar, y con ella, un giro inesperado que cambiaría todo. La veterinaria, llamada Carmen, me miró con una mezcla de preocupación y profesionalidad mientras examinaba a Marco con detenimiento. Palpó sus costados, revisó sus pupilas y escuchó su corazón con un estetoscopio que parecía un puente entre el misterio y la realidad. Mientras tanto, yo no podía apartar la vista de sus ojos, buscando en ellos alguna esperanza, alguna señal de que todo iba a estar bien. Pero Carmen no decía nada, y el silencio se volvió una carga insoportable. Finalmente, me pidió que esperara un momento mientras realizaba algunas pruebas adicionales. Mi corazón latía con fuerza, y por primera vez en esos días sentí como la ansiedad se mezclaba con una tristeza profunda. ¿Y si aquel gemido era solo el comienzo de algo peor? ¿Cómo podría enfrentarme a la idea de perder a Marco, a mi amigo más fiel, a ese ser que me había acompañado en cada paso de mi vida desde que era una niña? Pensé en todas las veces que él había estado a mi lado, en las noches oscuras cuando lloraba por problemas que no entendía, en los días soleados cuando compartíamos risas y juegos. Ahora, frente a lo desconocido, me sentía vulnerable, perdida y a la vez decidida a luchar por él. Me preguntaba si todo esto podría haberse evitado, si yo había hecho algo mal, si tal vez no había sabido cuidar bien de mi compañero. Cuando Carmen volvió con los resultados, su expresión cambió, y sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Con voz suave pero firme, me explicó que Marco no presentaba ninguna enfermedad física evidente, que sus órganos estaban en buen estado y que no había signos de dolor severo. Sin embargo, había algo en su comportamiento que no podían explicar con palabras, una especie de cambio emocional o mental,
algo que escapaba a las pruebas comunes. Me miró con tristeza y me dijo que a veces los lazos entre humanos y animales pueden ser mucho más complejos de lo que creemos. Me quedé en silencio, procesando sus palabras, sintiendo que aquella respuesta, a medias clara, a medias misteriosa, abría una puerta hacia un territorio desconocido. ¿Qué significaba realmente ese cambio en Marco? ¿Y cómo afectaría nuestra relación? Mientras regresábamos a casa, mi mente no dejaba de girar, y una sensación de inquietud y expectación se apoderó de mí. Algo estaba a punto de suceder, algo que no podía ni imaginar aún, y que me llevaría a cuestionar todo lo que creía saber sobre el amor, la lealtad y los secretos que esconden los corazones, tanto humanos como animales. La tarde cayó con una quietud extraña, como si el mundo mismo contuviera la respiración. Cuando llegamos a casa, algo en Marco parecía haber cambiado aún más. Sus ojos, antes llenos de dulzura y confianza, ahora brillaban con un destello inquietante, casi humano, que me helaba la sangre. Me senté a su lado en el sofá, intentando entender ese nuevo silencio que nos envolvía, pero no podía evitar sentir que había una distancia invisible entre nosotros, como si él habitara un mundo paralelo que yo no alcanzaba a ver. De repente, sin previo aviso, Marco se levantó con una rapidez que me sorprendió y se dirigió hacia la puerta principal. Antes de que pudiera reaccionar, escuché el clic seco de la cerradura. Él había cerrado la puerta con su hocico, un gesto que nunca antes había hecho y que me dejó paralizada. Se volvió hacia mí, y sus ojos parecían contener un torbellino de emociones, confusión, miedo, quizá incluso una advertencia muda. Todo en él emanaba una intensidad que no sabía cómo interpretar. Entonces, sin tiempo para procesar lo que estaba ocurriendo, Marco se lanzó hacia mí con una urgencia que me dejó sin aliento. El espacio entre nosotros se volvió denso, casi asfixiante, y el tiempo pareció detenerse. Me sentí atrapada en una tormenta invisible, una fuerza que arrasaba con todas mis certezas y me arrastraba hacia un abismo de emociones desconocidas. No pude reaccionar, ni siquiera gritar, solo me quedé paralizada, con el corazón desbocado. Esa noche, mientras intentaba entender lo que había sucedido, supe que algo dentro de Marco había despertado, algo que no podía explicarse con lógica ni razón. La relación que creíamos tener, basada en la confianza y el afecto, había dado un giro inesperado. Ahora, entre nosotros se tejía un vínculo más profundo, más oscuro, y a la vez más irresistible. Y aunque una parte de mí quería huir, otra sentía una extraña fascinación por lo desconocido que se abría ante mis ojos. Nunca imaginé que aquel perro que había sido mi compañero y protector podría cambiar tanto en tan poco tiempo, ni que yo misma me vería envuelta en un torbellino de emociones tan intensas y contradictorias. La noche cerró su manto sobre nosotros, y con él, el comienzo de una historia que desafiaría todo lo que creía saber sobre el amor y la lealtad. Pero lo peor aún estaba por llegar. Los días siguientes transcurrieron entre sombras y susurros apenas pronunciados. Marco y yo navegábamos en un mar de miradas cargadas de un significado oculto, como si hubiéramos cruzado un umbral invisible hacia un mundo donde las palabras eran innecesarias y los silencios hablaban más que cualquier conversación. Sin embargo, la tensión entre nosotros crecía a cada instante, una corriente eléctrica que parecía amenazar con romperlo todo. Una tarde, mientras el sol se filtraba a través de los postigos de madera y pintaba franjas doradas sobre el suelo de terracota, sentí que algo dentro de mí se desbordaba. Marco reposaba a mis pies, con la cabeza apoyada suavemente en mi pierna, sus ojos fijos en mí con una intensidad que me hacía temblar. Fue entonces cuando, sin previo aviso, sentí que una fuerza extraña me atraía hacia él, un imán invisible que rompía todas mis barreras. Nuestros cuerpos se acercaron sin que yo pudiera evitarlo, y la sensación fue abrumadora, un torbellino de emociones que me sacudía por dentro. Era como si cada célula de mi piel despertara al contacto de su pelaje, y en ese instante comprendí que lo que nos unía iba mucho más allá de una simple amistad. Pero ese descubrimiento venía acompañado de un miedo profundo, un temor a lo prohibido, a lo desconocido, a lo que podría significar cruzar esa línea invisible que separa lo natural de lo inexplicable. Justo cuando sentía que estaba a punto de rendirme a esa atracción irresistible, una voz en mi mente susurró advertencias, recuerdos de lo que debía ser correcto, de lo que el mundo esperaba de mí. Sin embargo, Marco parecía leer cada uno de mis pensamientos, respondiendo con un brillo en sus ojos que me desarmaba por completo.
Lo que ocurrió a continuación fue un caos de sensaciones, un choque entre el deseo y la razón, entre lo que quería y lo que sabía que debía evitar. La atmósfera en la habitación se volvió densa, casi tangible, y el aire parecía vibrar con una energía que escapaba a toda lógica. En ese momento comprendí que nuestro vínculo había cambiado para siempre, y que ninguna de las dos partes podría volver atrás. Pero entonces, justo cuando creía que la situación había alcanzado su punto máximo, algo inesperado sucedió. Una llamada al timbre rompió el hechizo, y con ella, una nueva realidad irrumpió en nuestra burbuja, trayendo consigo un secreto que nunca habría imaginado y que pondría a prueba todo lo que creía entender. El sonido del timbre resonó en la casa como un disparo en medio de la calma, haciendo que mi corazón se acelerara de inmediato. Marco se tensó a mi lado, sus orejas se erizaron y sus ojos, antes llenos de aquel brillo misterioso, se volvieron alertas, casi feroces. La energía en la habitación cambió en un instante, como si un muro invisible se alzara entre nosotros y el mundo exterior. El aire se volvió pesado, cargado de una tensión palpable que parecía hacer vibrar cada rincón del salón. Me levanté lentamente, con el cuerpo aún temblando por la mezcla de emociones que me había invadido momentos antes. Caminé hacia la puerta, con Marco siguiéndome de cerca, su presencia imponente y protectora. Cuando abrí, me encontré con una figura inesperada. Era Lucía, mi mejor amiga desde la infancia, con el rostro serio y una expresión que no presagiaba nada bueno. Sus ojos se clavaron en mí con una mezcla de preocupación y secreto, como si supiera algo que yo aún desconocía. Antes de que pudiera decir una palabra, Lucía habló con voz baja pero urgente. Olivia, hay algo que necesitas saber sobre Marco. Algo que cambiará todo lo que creías hasta ahora. Su mirada me atravesaba, y sentí que el suelo se abría bajo mis pies. ¿Qué podía ser tan importante que mi mejor amiga guardaba en secreto? ¿Y por qué ahora, justo cuando creía que podía entender a Marco? Mientras Lucía me hablaba, las piezas de un rompecabezas oculto comenzaron a encajar en mi mente, revelando una realidad mucho más compleja y oscura de lo que jamás imaginé. Marco no era solo mi perro, ni siquiera solo un animal con emociones. Había algo más profundo, algo que desafiaba toda lógica y entendimiento. Y esa revelación me dejó atrapada en una tormenta de dudas, miedo y deseo, preguntándome si podría soportar la verdad y qué camino elegiría a partir de ese momento. La tensión se volvió insoportable, el aire parecía arder, y supe que ya no podía escapar de lo que estaba por venir. Todo se había precipitado hacia un punto sin retorno, y la historia entre Marco y yo estaba a punto de alcanzar su clímax más oscuro y apasionado. Lo que sucediera a continuación marcaría para siempre mi destino. Las palabras de Lucía resonaban en mi mente como un eco que no podía acallar. Me habló de antiguas leyendas que se susurraban en nuestro pueblo, de vínculos ancestrales entre humanos y animales que trascendían la comprensión común. Me contó que Marco no era un perro ordinario, sino un guardián de secretos milenarios, un ser que había cruzado fronteras invisibles entre mundos para protegerme a mí, aunque ese sacrificio implicara un precio elevado. Mientras escuchaba, una mezcla de incredulidad y fascinación me invadía. ¿Cómo podía ser real aquello que parecía sacado de un cuento fantástico? Pero al mirar a Marco, a sus ojos que ahora me miraban con una intensidad casi sobrenatural, supe que la verdad era mucho más compleja y aterradora de lo que jamás imaginé. Esa noche, mientras la luna llena iluminaba nuestra casa en Alhama, sentí que una fuerza indescriptible nos unía, una conexión que iba más allá del amor o la amistad. Marco y yo estábamos enlazados por un destino que ni siquiera podíamos comprender del todo. Y aunque una parte de mí temía lo que eso significaba, otra parte se rendía a esa fuerza, a ese lazo invisible que nos ataba con hilos de fuego y misterio. Pero justo cuando parecía que todo había sido revelado, una sombra oscura cruzó la ventana, y un susurro apenas audible recorrió la habitación, prometiendo que la historia entre Marco y yo estaba lejos de terminar. Algo más grande, más oscuro y más profundo acechaba en las sombras, esperando el momento adecuado para manifestarse. Con el corazón latiendo desbocado y la mente llena de preguntas sin respuesta, comprendí que mi vida nunca volvería a ser igual. La puerta a lo desconocido se había abierto, y lo que viniera después sería una prueba definitiva de mi fuerza, mi amor y mi capacidad para enfrentar lo imposible. Y así, en la calma inquietante de aquella madrugada, mientras Marco y yo nos mirábamos con comprensión silenciosa, supe que nuestro vínculo era un secreto sagrado, un enigma que solo el tiempo podría desvelar.
y aunque el camino por delante estuviera lleno de sombras, estaba lista para enfrentarlo, porque en el fondo sabía que Marco no era solo mi perro, era mi destino.